Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestra charla El pez gallo en foco. Nosotros somos un equipo interdisciplinario que estamos dirigidos por la doctora Cintia Auruch y la doctora Sabrina Fuentes es un estudiante postdoc. Después está Franco Cristiani como doctorando, y yo, Camila Arillo, también como doctoranda. Ahora Fran va a hacer una introducción acerca del pez gallo y calorrincus. Bien, gracias Camille. Bueno, vamos un poco de introducirnos a la especie de estudio. Sabemos que las quimeras pertenecen a la clase Chondrichthyos, siendo este el linaje más antiguo de los vertebrados mandibulados y que divergieron hace más de 400 millones de años. Estos a su vez se dividen en dos subclases, ¿sí? Los holocéfalos y los enomobranquios, en donde tenemos los tiburones y las rayas, pero dentro de los holocéfalos, en donde la mayoría de las especies son fósiles, podemos encontrar un solo orden viviente, representado por tres familias. Este orden, se llama Chimariforme, y las familias están comprendidas por Calorhynchidae, Chimaridae y Rhinochimaridae, con 1, 2 y 3 géneros respectivamente. Ahora, en la Argentina existe una especie autóctona de quimera, el pez gallo Calorhynchus, y una segunda especie que es rara. Había un registro en Mar del Plata de Hydrolagus affinis, que pertenece a la familia Chimaridae. Pero nuestra especie de estudio, que es Calorhynchus, es una especie costera que se registra hasta los 200 metros de profundidad y se distribuye desde el Atlántico sudoccidental, incluyendo el sur de Brasil y la desembocadura del Río de la Plata, hasta el sudeste del Pacífico frente a Chile y Perú. Un dato importante es que recién en el año 2020 se categorizó el estado de conservación de la especie y esta fue de vulnerable. Básicamente se basaron en los registros de desembarcos pesqueros, en donde se observaba una disminución en las cantidades, y también principalmente teniendo en cuenta los parámetros de vida propios de los chondrichthyos que los hacen susceptibles a la explotación. Pero sin embargo, esta categorización podría variar si contásemos con un poco más de información. Ahora, en cuanto a su dieta, tiene hábitos bentónicos y se alimenta principalmente de invertebrados, en donde podemos encontrar bivalvos, como las vieiras, pequeños crustáceos, hasta también podemos encontrar calamares, y en tallas mayores también se ha observado que incluyen peces en la dieta. En la costa argentina es mayormente pescada como fauna acompañante de la pesca de merluza y langostino, que ya sabemos que es bastante intensa, pero también es pescada de manera artesanal y recreacional para abastecer los mercados nacionales y para consumo personal, principalmente. En cuanto a su morfología, presenta un cuerpo robusto en la región anterior que se adelgaza hacia su parte posterior. Presenta una cabeza roma con la presencia de un apéndice rostral flexible, también conocido con el nombre de proboscis. Presenta una boca ínfera con dientes en mosaico, dos aletas dorsales separadas, la primera de forma triangular y base corta, precedida por una espina aserrada, y la segunda de base más amplia y de menor altura en comparación a la primera. Además, presenta una aleta caudal heterocerca, cuyo lóbulo superior finaliza en un filamento largo. Su cuerpo se encuentra desprovisto de escamas. En cuanto a su coloración, es similar en ambos sexos. En la región dorsal presenta una coloración plateada con manchas grises, mientras que en la región ventral presenta una coloración blanquecina con iridescencia verde azulada. Al igual que el resto de los holocéfalos, Calorhynchus presenta dimorfismo sexual. Los machos presentan tenáculo frontal, agarraderas prepélvicas a ambos lados de la cloaca, y en el caso de los machos, las aletas pélvicas se encuentran parcialmente modificadas, formando órganos copuladores denominados mixopterigios o clasper, como pueden visualizar en el video.
Adelante. En cuanto a su reproducción, presentan fecundación interna, son especies ovíparas, la hembra libera al medio huevos diapares, uno por cada útero, cubiertos por una estructura de naturaleza coriácea que protege al embrión a lo largo de su desarrollo. Cuando el embrión eclosiona, se asemeja en rasgos generales a un pez adulto. En cuanto, bueno, el periodo reproductivo se encuentra entre primavera y verano, y la longitud media de madurez sexual para las hembras se encuentra entre los 47 y 50 centímetros, mientras que para los machos se encuentra entre los 40 y 43 centímetros. Luego de esta introducción, vamos a comenzar con una de las 3 líneas de investigación que presenta este grupo, como mencionó Cami al inicio, a partir de la cual surgió, bueno, por un proyecto de beca postdoctoral, la cual se titula Microanatomía de la biología reproductiva del pez gallo. Adelante. El sistema reproductivo en holocéfalos ha sido estudiado en detalle en varias especies del grupo. Se encuentra constituido por estructuras variadas, tanto en machos como en hembras. En el caso de las hembras, adelante, encontramos ovarios, oviductos, glándulas oviductales, también llamadas nidamentales, úteros y un seno urogenital que abre a una cloaca. En el caso de los machos, encontramos conductos eferentes o epidídimo, testículos y conductos deferentes. En los individuos sexualmente maduros, una porción de esos conductos deferentes se diferencian en 2 estructuras fusiformes, llamadas glándulas verdes, que se encargan de producir una sustancia vehiculizante de aspecto gelatinoso y color verde intenso, que aglutina los espermatozoides en espermatóforos. En cuanto a la cópula, el macho introduce las agarraderas prepélvicas en sacos o receptáculos prepélvicos que posee la hembra, mientras que los claspers, los órganos copuladores, son introducidos en el seno urogenital, permitiendo el ingreso de los espermatóforos, que se depositan en los receptáculos seminales de la hembra. Luego de la cópula, estos espermatóforos se compactan y forman los tapones espermáticos, que servirán de reservorio justamente espermático a lo largo del periodo reproductivo. Son las hembras las que van a movilizar los espermatozoides hacia las glándulas nidamentales u oviductos, si bien no se conoce hasta el momento cuál es el lugar donde se produce la fecundación, es importante, por ese motivo, el estudio histológico tanto de las glándulas nidamentales como de los oviductos, ya que nos van a proporcionar información importante de la presencia de estos espermatóforos y el lugar. Adelante. Hasta el momento, los estudios realizados para la especie en el mar argentino se centran principalmente en su distribución, alimentación y otros parámetros ecológicos, mientras que los estudios basados en la biología reproductiva de la especie son verdaderamente escasos. El primer estudio se realizó en el Golfo San Matías por Di Giacomo y Pierre en 1994. Establecieron el periodo reproductivo y desove de la especie, así como también la talla de primera madurez sexual para machos y hembras. Más tarde, también en la misma área de estudio, Bernasconi y colaboradores en el 2015 actualizaron la talla de primera madurez sexual tanto para machos como para hembras. Y finalmente,
al norte de la provincia de Buenos Aires. Cheritetti y colaboradores en el año 2017 realizaron un trabajo sobre la biología reproductiva del pez gallo, mostrando diferencias entre la población del Golfo San Matías y la población de la costa del norte de la provincia de Buenos Aires, entre las que mencionan diferencias en el tamaño de los ejemplares, lo cual lo atribuyeron a las variaciones en cuanto a la profundidad del muestreo, y también mencionan que debido a que en esa área de estudio se encontró un bajo número de machos maduros, hembras con espermatóforos y huevos, a partir de ese bajo número pudieron concluir que la costa del norte de la provincia de Buenos Aires no sería una zona reproductiva para la especie. Ahora bien, ¿por qué nos importa estudiar la microanatomía del sistema reproductor del pez gallo? La histología es una rama de la biología que se ocupa de la composición, estructura y características de los tejidos orgánicos de los seres vivos y está estrechamente relacionada con la anatomía microscópica. En todas las especies de peces, el estudio histológico del sistema reproductivo es muy importante como herramienta básica para el conocimiento en relación a la morfología, evolución, eventos fisiológicos como ovulación y espermación, talla y edad de madurez, comportamiento de apareamiento, patrón diario y estacional de desove, lugar de desove y fecundidad, entre otros. Es por eso que el estudio de la microanatomía del sistema reproductor nos va a permitir comprender los parámetros reproductivos básicos de la especie, así como también comprender los patrones temporales y espaciales de la reproducción, que son requisitos fundamentales para poder evaluar la condición de la población del pez gallo y evaluar también la vulnerabilidad de la especie a la explotación pesquera. Bueno, dentro de este contexto se centra el objetivo general de este plan de trabajo, que consiste en estudiar los cambios morfohistológicos a lo largo del ciclo reproductivo de Calorhynchus calorhynchus. El objetivo se llevará a cabo a partir de analizar los cambios histológicos que se producen en el aparato genital masculino y femenino a lo largo del ciclo reproductivo. En las hembras se estudiará las modificaciones de los ovarios en función del estadio del ciclo reproductivo y la época del año, y en los machos se cuantificará la proporción de la gónada que está ocupada por los diferentes estadios espermatogénicos a lo largo del año y se testeará si esta porción varía significativamente en forma estacional. Determinar y cuantificar las variaciones temporales de la espermatogénesis y la producción de óvulos a lo largo del ciclo reproductivo, y además en hembras maduras se caracterizarán y cuantificarán los folículos atrésicos. Determinar la talla e inicio de la vitelogénesis y su dinámica durante la ovogénesis. Determinar si existe almacenamiento espermático en las glándulas oviductales de las hembras, y en el caso de que así sea, en qué porción, hembras y su dinámica a lo largo del año. Y finalmente, determinar la dinámica en el proceso de formación de los espermatóforos en machos. No solo se caracterizarán los espermatóforos, no solo como les decía, no solo se determinará, se caracterizará, los espermatóforos presentes en el tracto genital masculino, sino también se los comparará con los tapones espermáticos presentes en el seno urogenital de las hembras, con la finalidad de corroborar el periodo de apareamiento. Ahora sí, continuamos. Bien, los muestreos se realizarán en las localidades de San Antonio Este y San Antonio Este. Los ejemplares se obtendrán, adelante, puedes continuar, Cami, con la siguiente, ahí.
Los ejemplares se obtendrán a partir de la captura por red de arrastre de la flota pesquera que opera en el Golfo San Matías. Se analizarán muestras que provendrán del desembarque en planta frigorífica y también de muestras frescas obtenidas a partir de la flota pesquera. Los muestreos se realizarán de manera mensual. El procesamiento de las muestras, puedes continuar con la siguiente, se realizarán inicialmente en el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni, en el San Antonio Oeste, y finalmente en el Laboratorio de Histología Animal del Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires. Bien, las muestras serán fijadas en formol al 10% en agua de mar. En el Laboratorio de Histología Animal de la Universidad Nacional del Sur, el material fijado será procesado según técnicas histológicas de rutina. Adelante. Para un análisis de la composición y estructura interna del tapón espermático se procesarán muestras para su estudio mediante microscopía electrónica de transmisión en el Centro Científico Tecnológico CONICET de Bahía Blanca. Bueno, les agradezco la atención. Cualquier pregunta que tengan la veremos al finalizar la presentación. Los dejo con Franco. Bueno, gracias, Abril. Bueno, buenas tardes. Soy Franco Cristiani, licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Y me tocó empezar el doctorado justo en febrero del 2020, apenas un mes antes de la pandemia, así que fue un inicio interesante. Pero bueno, el proyecto que hoy les voy a presentar se basa en investigar el estado de salud reproductiva e inmunológica de condrichios expuestos a contaminación antrópica, utilizando al pez gallo como modelo experimental. Para entrar un poco en un marco teórico, sabemos que la contaminación antrópica no es novedad. Sabemos que las actividades humanas, como las industrias, la agricultura, ganadería y hasta el pobre tratamiento de los residuos, impactan de manera directa o indirecta en los ecosistemas. Y particularmente los ecosistemas acuáticos son los receptores finales de grandes descargas de compuestos químicos, ya sean naturales o sintéticos, y que pueden afectar a la biota. Pero en este trabajo nos vamos a centrar en un grupo particular de contaminantes denominados disruptores endócrinos, o también conocidos como desorganizadores o perturbadores endócrinos. Estos compuestos básicamente pueden interferir y perturbar la acción normal de las hormonas naturales de los organismos mediante diferentes mecanismos. ¿Sí? En la figura de la derecha podemos ver un diagrama básico de la vía de acción de hormonas sexuales, en donde los disruptores pueden interferir ya sea en distintos órganos, como en el hígado, las gónadas o en el cerebro. Y en la figura de la izquierda podemos observar de una manera más específica, de manera más específica, uno de los mecanismos de acción que pueden realizar los disruptores endócrinos. Entre ellos, los más importantes, podemos ver que un disruptor puede tener efectos agonísticos o antagónicos, ya que pueden o activar o inhibir una respuesta biológica al interactuar con los receptores de señales, ¿sí? Que van a estar modulando dichas respuestas. Pero bueno, actualmente la información disponible sobre estos compuestos y sus efectos en distintas especies se centraron principalmente en organismos de interés comercial, o mismo especies adecuadas para bioensayos en los laboratorios. Entre ellos podemos encontrar invertebrados o distintos vertebrados como aves, mamíferos y peces. Ahora bien, la mayoría de los estudios involucrando los disruptores, involucrando más que nada los efectos fisiológicos de estos disruptores endócrinos en peces, se focalizaban en teleósteos, ¿sí? En donde se pudo observar disrupción en la función reproductiva, se pudo observar anomalías en los órganos inmunológicos y hasta un aumento a la susceptibilidad de enfermedades. Pasamos a condrichios. Porque hasta la fecha son escasos, muy escasos los estudios realizados en condrichios, aunque sí se sabe que debido a su relativa longevidad, al metabolismo lento, a los hígados ricos en lípidos y a la alta posición trófica, estos son capaces de bioacumular y biomagnificar altas concentraciones de contaminantes. En el marco de un review que estamos preparando
sobre los efectos justamente de los disruptores en condrichos, utilizamos un software del data mining llamado BotViewer que relaciona la frecuencia de ocurrencia y de concurrencia de términos de interés que podemos encontrar en los títulos, también en los resúmenes de los papers. Y yo ahí les puse un gráfico donde podemos observar uno de esos resultados que obtuvimos de 185 papers que analizamos sobre contaminación en las últimas 3 décadas. Ahora, lo que pudimos ver es que la mayor parte de estos trabajos se centraban en la medición de metales pesados, como podemos ver en el circulito que dice Heavy Metals, principalmente el mercurio, y que solo unos pocos estudiaban efectos de contaminantes orgánicos persistentes, como podemos ver en la esfera que dice POP, que viene de Persistent Organic Pollutants, como son la mayoría de los disruptores endócrinos. Además, también podemos ver en el gráfico, se puede apreciar que la mayoría de estos estudios fueron realizados en tiburones y en menor medida en rayas. Mientras que en el caso de los holocéfalos solo encontramos 6 papers hasta el año 2020 que estudiaban algún tema de contaminación, de los cuales 5 medían mercurio y algún que otro metal, y solo uno pudimos encontrar que estudiaba compuestos organoclorados. Ahora, estas características remarcan la importancia de estudiar y entender mejor los efectos de estos contaminantes en este grupo de especies tan importantes en el equilibrio ecológico de los sistemas acuáticos. La dinámica del pricing. Bueno, estamos probando la primera vez que, por lo menos a mí me pasa, la primera vez que uso este programa, así que bueno, adaptándonos un poco a la presentación. Bueno, en este trabajo en particular nos planteamos como objetivo general investigar si existen alteraciones reproductivas inmunológicas en el pez gallo que habita ambientes acuáticos impactados por disruptores endócrinos. Ahora, este proyecto es original ya que se centra en estudiar a través de un enfoque integrador 2 principales áreas disciplinarias. Por un lado, la contaminación ambiental, y por el otro, la fisiología reproductiva e inmunológica de una especie de vertebrado que ha sido pobremente estudiada. Esta información, a su vez, tiene una aplicación tanto a nivel regional como nacional, ya que se utilizará para entender el alcance que tiene la contaminación ambiental sobre la supervivencia de este grupo de vertebrados, que además podrían ser representadas como especies centinelas. Esto quiere decir que podrían ser bioindicadores del grado de contaminación en la que se encuentra un ambiente en particular. Creo. Bien, para esto el área de estudio comprende al Golfo Nuevo como sitio contaminado, debido al impacto antrópico producto de la ciudad de Puerto Madryn, y como sitio de referencia o poco impacto antrópico a los Golfos San José y al sur del Golfo San Matías. Ahora bien, los sitios específicos serán las playas de Puerto Madryn, principalmente en el muelle Piedra Buena, mientras que los sitios de referencia serán las playas de Larral y Villarino en el Golfo San José y Puerto Lobos en el Golfo San Matías. Para obtener las muestras, los individuos de pez gallo serán capturados por cañas de pescar desde la costa, o bien serán aprovechados aquellos individuos capturados por los pescadores recreativos y artesanales de la zona. Se llevarán a cabo técnicas no letales, como la extracción de sangre y medidas morfométricas para los distintos análisis, con la intención de reducir al mínimo la eutanasia de los individuos capturados. De esta manera, la obtención de muestras de los órganos serán realizados con los individuos capturados por los pescadores. Y ahí hay una serie ya de fotografías en el muelle, con la disección y con la extracción de sangre, así que nos esperan muchas áreas de pesca nocturna. En cuanto al primer objetivo específico, consistirá en medir y comparar los niveles de contaminantes, tanto en el hígado, en el músculo, las gónadas y la sangre de los peces capturados en los distintos sitios. Dentro de la extensa lista de contaminantes que podemos encontrar, se van a medir bifenilos policlorados,
el polibromo difeniléteres, que son retardantes de flama comúnmente encontrados en aparatos electrónicos. También vamos a medir dioxinas como el DDT, que es un insecticida. Ya se prohibió su uso hace bastante, pero sigue persistente. También otro insecticida de uso también muy común doméstico, como los clorpirifos, y el TBT, que es un conocido biocida utilizado en las pinturas antifouling de los barcos y muelles. Además, se determinarán los niveles de metales pesados, como el mercurio, el arsénico, el cadmio, etc. Si bien muchos de estos compuestos han sido prohibidos y regulados, años atrás el control de su uso es ineficiente y aún así tienen la característica de persistir en la biota. En cuanto al segundo objetivo, sobre el sistema reproductivo, se va a determinar si existen alteraciones en la función reproductiva de los peces capturados en el sitio contaminado con respecto a los sitios de referencia. Para esto se van a utilizar 4 biomarcadores. Se van a medir en las muestras de sangre de ambos sexos y de distintos estadios de madurez los niveles de esteroides gonadales, como la progesterona, la testosterona, el estradiol. Se va a realizar mediante radioinmunensayos. Por otro lado, se va a medir en plasma y en tejido gonadal la proteína vitilogenina, que es una proteína producida en realidad por el hígado de las hembras, y es muy importante porque es la precursora de la formación del huevo. Lo importante de este biomarcador es que lo vamos a medir en machos, con el fin de justamente investigar casos de intersexualidad. Además, se van a medir, se va a analizar la calidad espermáctica de machos y posibles histopatologías en las gónadas de ambos sexos. En hembras, como se puede observar ahí en el ejemplo del corte histológico de ovario, se puede cuantificar el número de folículos y se clasificarán según su estado de desarrollo, ya sean previtologénicos o maduros o adhésicos, ¿verdad? Y en machos, que también se llamó de ejemplo un corte histológico de un testículo a la derecha abajo, se buscará la presencia de folículos ováricos u oviductos en los testículos, por ejemplo, así como también engrosamiento de los tejidos intersticiales y efectos que ya se han observado en poblaciones de peces silvestres afectadas por disruptores endógenos. Por último, en cuanto al sistema inmune y al estado de salud del pez gallo, se determinará si existen alteraciones en esta función inmune y en el estado general de salud del pez gallo. Para esto vamos a usar 5 biomarcadores. En primer lugar, los índices fisiológicos de condición, que vienen derivados de medidas morfométricas como el peso y la longitud, nos van a aportar una visión general del estado de salud. Se van a utilizar particularmente los índices hepatosomáticos del hígado, el vasosomático y el índice de condición corporal, que nos da una aproximación. Por otro lado, se van a obtener mediante el análisis de frotis, como podemos ver ahí en la imagen, frotis de sangre, se va a obtener el perfil leucocitario, que nos proporciona información detallada con respecto a los principales componentes celulares del sistema inmune, incluyendo tanto los implicados en la inmunidad innata, como pueden ser los neutrófilos, los monocitos, así como en la inmunidad adquirida, como la linfocitos, por ejemplo. Además, se va a medir por un lado la actividad de lisozima, que es una enzima importante en la defensa del sistema inmune, con realimentación bacteriana, y por otro lado se va a medir los niveles de anticuerpos naturales y otras aglutininas que participan en el control de ciertas bacterias, virus y hasta protozoos. Por último, al igual que el análisis en el sistema reproductor, se investigarán histopatologías en los hígados y vasos para evaluar la presencia de necrosis, de anomalía celular, número de neutrófilos y otros leucocitos en los distintos tejidos, con el fin de registrar muerte celular o mismo anomalías en dichos órganos. Y a modo de consideración final, remarcar que, bueno, que el estudio integrador de la contaminación ambiental y sus efectos fisiológicos sobre el sistema tanto reproductivo como inmune en los condrictios representa una línea de
investigación nueva dentro de este grupo de vertebrados, siendo un proyecto innovador que sentará las bases para el desarrollo de estudios en nuestros sistemas biológicos. Gracias, ahora los dejo con Cami. Vamos a hablar un poco más del cerebro. Buenas. Aquí vuelvo. Yo voy a hablar del pez gallo, pero como modelo evolutivo, del control de la reproducción en condiciones. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del control de la reproducción? Al eje hipotálamo-hipofisario gonadal. Aquí pongo una imagen ilustrativa, ya que es de mamíferos. Tenemos que en el hipotálamo se secretan la hormona liberadora de la gonadotropina, que se sintetiza y se secreta en la hipófisis y va a ser receptada por unos receptores particulares de la gonadotropina que estimulan la síntesis y liberación de las gonadotropinas, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas dos, a su vez, también tienen receptores particulares, ¿sí? Todo esto hablando de proteínas, que van a dar lugar también a la síntesis y liberación de las hormonas esteroideas, que hace un rato hablaba Fran, que serían los andrógenos, estrógenos y prostágenos en las gónadas. Además, o sea, estas hormonas van a dar origen a los caracteres sexuales secundarios y al ciclo gonadal, entre otros. Además, también hay otra hormona involucrada en este eje que fue descrita recientemente, en el 2008, solo para mamíferos y aves está muy bien descrita, que es la hormona inhibidora de la gonadotropina, y tiene también receptores particulares. En cuanto a la evolución del eje hipotálamo-hipofisario, ¿por qué es clave entender, utilizar el pez gallo como modelo evolutivo? Esto se debe a que es uno de los vertebrados más ancestrales que nos da pie a entender cómo fue que la hipófisis evolucionó en los vertebrados, ya que es una innovación a partir de la primera y segunda duplicación genómica, las primeras dos rondas de duplicación genómica que se dieron previo a la aparición de los vertebrados, en los vertebrados ancestrales. La hipófisis cumple un rol clave en el control de la reproducción, ya que va a integrar las señales externas y va a actuar en concordancia. Aunque todos estos sistemas fisiológicos de regulación fisiológica siguen siendo poco claros, y a ello nos vamos a dedicar. En cuanto a la anatomía del cerebro de holocéfalos, son particularmente especiales, ya que la glándula pituitaria o la hipófisis posee una regionalización diferenciada en cuanto a comparándolos con peces, ya que tenemos la región rostral, la región media y la región neurointermedia, pero que está presente en peces, pero además también tenemos una región, un lóbulo bucal en elasmobranquios y un lóbulo ventral en elasmobranquios y lóbulo bucal en holocéfalos. Como se puede ver, la diferencia que tenemos acá anatómicamente es que el lóbulo ventral en el elasmobranquios está conectado a la glándula pituitaria, mientras que en holocéfalos está completamente desconectado y está incluso separado por el cartílago que aquí se puede ver. ¿Por qué nos interesa esto? Por la conexión anatómica que se va a dar entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Cómo es que se logra esto? En tetrápodos tenemos que la conexión anatómica se da mediante el sistema porta, mientras que en teleosteos tenemos que es inervación directa de neuronas. Y en lamprea se conoce que es por difusión. Tanto en celacantos como en condrictios en general no se sabe mucho de cómo es esta conexión anatómica. Entonces, mi proyecto doctoral se va a centrar principalmente
en entender los sistemas de regulación fisiológica en el control de la reproducción de Calorhynchus calorhynchus, y entender la evolución de estos sistemas de regulación hormonal en la reproducción. Los muestreos los vamos a realizar también mediante pesca. Se van a capturar tantos machos y hembras durante su temporada reproductiva, durante 2 años consecutivos. Se van a hacer las longitudes, se van a tomar las mediciones de longitud, peso total, y además también se medirá la longitud y calcificación de los claspers y del tenáculo frontal en machos. Además se van a extraer in situ el encéfalo, la hipófisis, el lóbulo bucal y las gónadas. Como objetivos particulares, vamos a describir anatomihistológicamente el eje hipotálamo-hipofisario mediante técnicas histológicas clásicas, y además vamos a realizar inmunohistoquímica para entender dónde se ubican los núcleos productores tanto de hormonas liberadoras de la gonadotropina como de las gonadotropinas, es decir, folículo estimulante y luteinizante. El segundo objetivo va a ser caracterizar el ADN codificante para estas hormonas, es decir, la hormona liberadora de la gonadotropina, la inhibidora de las gonadotropinas, las gonadostropinas y sus receptores en el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. Para ello vamos a diseñar primers mediante técnicas bioinformáticas, los cuales nos van a servir para levantar las PCR, para realizar PCRs y poder secuenciar los genes específicos de la especie. Como tercer objetivo, vamos a describir cómo es que varían estos genes tanto en machos y hembras a lo largo del ciclo reproductivo. Para ello vamos a diseñar primers específicos con las secuencias levantadas en el objetivo anterior, y vamos a realizar PCR real time. Por último, vamos a explorar las relaciones filogenéticas en las familias de genes estudiadas mediante la realización de árboles filogenéticos, como el que puse acá. Me olvidé, este árbol filogenético también es de Dufour y compañía al 2020. Y espero que no los hayamos aburrido y haya sido lindo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cami. Gracias, chicos. Estuvo buenísima. Ahí, si querés, dejen de compartir pantalla y abrimos a preguntas, reflexiones, consultas, lo que sea. Creo que no quedó nada en el chat, ¿no? Nadie escribió nada. Ah, no estoy mirando el chat. Yo por acá, Franco. Sí. ¿Cómo, digamos, tenés un supuesto de que tu grupo control, digamos, que es por ahí de la zona de Puerto Lobos o la zona de San Matías, no estuvo, digamos, en el Golfo Nuevo? O sea que eso es como un supuesto, ¿no? Sí, exactamente. Primero por la característica del pez gallo en sí, que a diferencia por ahí de un tiburón que tiene migraciones más amplias, el pez gallo por ahí la migración se da más verticalmente, más que a lo largo de la costa. Entonces suponemos que las poblaciones del Golfo Nuevo son distintas a las de San José y distintas a las de San Matías. Ahora, si pudiésemos, está la intención, todavía es como que no lo agregamos bien ahí a la robustez del trabajo, pero la intención sería comprobarlo por medio de genética, de que las poblaciones son distintas. Claro. Pero sí, dado la baja motilidad y el hábito bentónico, etcétera, del pez gallo, suponemos, así como pasa con una especie muy relacionada, muy parecida al Calorhynchus mili que se encuentra en Australia, que ha trabajado mucho Cintia, han encontrado que los patrones de distribución no varían tanto en las distancias, sino más bien en la verticalidad. Entonces, dado todos por ahí esos pequeños supuestos, sí, vamos a tomar de que, si no, todo el trabajo se nos viene abajo. Claro.
sea, Porque sería digo, lo mismo que un día esté comiendo en el Golfo Nuevo y al otro en San José. Claro. No, ese es el supuesto que esperemos que no pase. Y es Sí, bravo. la No son distancia es organismos brutal. sésiles. La distancia es brutal para un animal de ese tamaño. Sí. Ahora sí, si ustedes quieren complementar con algunas marcas, cuando vayan a buscar tiburones y sabe a un gallo, le pueden meter una marquita ahí a ver qué pasa también. Bob conectaba, vos sabés, marcando gallo en los campeonatos y eso, y no, pero bueno, muy incipiente su Sí, iniciativa. pero en los campeonatos mueren todos. En el Sí, pero, campeonato, no sé si... ¿han pero devuelto marcó, eso? ahí bueno, Pablo lo acompañó en bastantes campeonatos, pero tenía, digamos, Hay un intento ahí técnica de devolución. de liberación de rayas y de gallos. De hecho, largó algunos sí, se mueren, digamos, la mayoría, pero por ahí los que alcanzan a traer los que están recién pescados, los pesan rápido y los marca y los suelta. Muy poquito, no sé cuánto habrá liberado este verano, pues muy poquito, pero algo sí, algo empezó a hacer. Y después está re bueno cuando hablaban ahí la especie sentinel y demás. Ahí con Pablo estamos mirando un set de datos ahora nuevo de cámaras con cebo que hicimos de las grutas hasta camarones, nada, desde pocos metros hasta 100 metros. Y es una especie de los fondos blandos, fondos planos, digamos, súper presente, digamos. Es como que está en todos lados el loco. En lugares Tal que cual. no hay nada. Un pez gallo, es como que está firme ahí, siempre aparece en las cámaras un loquito de esto, como es una... Y en caso de, o sea, pensar una especie centinela, necesita una especie así, que esté, Claro. digamos, en distintos hábitats, distintas escalas geográficas, no te sirve que aparezca en un lugar un bicho centinela, así que en ese sentido... Tal cual. Eso me faltó creo que mencionarlo cuando hablaba de la especie como centinela, que también, además de todas las características que había nombrado antes, el hecho de que sea una especie cosmopolita y que esté también en amplias distribuciones, también es una característica que lo hace potencialmente una buena especie como centinela. ¿Alguna pregunta, chicos? Bastante información de golpe. Sí. Esto... Todo muy rápido. Esto estaría bueno, va a quedar bueno grabada, después lo subimos a un canal de YouTube para compartir el link en Facebook y eso en determinados grupos de peces, por ahí está bueno compartirla, la charla estuvo muy buena. Sí, la verdad. Tengan en cuenta en eso, por ahí demoramos un poco en subirla, porque hasta que baja el video y qué sé yo, pero sí, me olvido de pasar el link, porque no lo vengo haciendo, de pasarlo a todo el Senpat, digamos. Háganme acordar y les pasamos el link.